Vamos a dar inicio a este acto que se integra dentro del ciclo de conferencias Argentina y el Mundo que organizan las Fundaciones Cultural Santiago del Estero y Hamburgo desde hace más de una década, trayendo a los santiagueños distintas expresiones del pensamiento, de la cultura, no solo de Santiago del Estero, sino de otros lugares del mundo. Esta es una ocasión especial porque se inserta dentro de una manifestación religiosa muy sentida, muy profunda del pueblo de Santiago del Estero. Así que, en nombre de las instituciones, les va a dar la bienvenida y el agradecimiento el presidente de ambas fundaciones, doctor Néstor Carlos Sic. Señores funcionarios nacionales, provinciales y municipales, autoridades eclesiásticas, señoras, señores, muy buenas noches. Esta es sin dudas una noche especial de nuestro ciclo Argentina y el Mundo, que desde hace más de una década pretende acercar a los santiagueños las diversas corrientes del pensamiento santiagueño, nacional y latinoamericano. Lo es porque el tema convocante es la culminación del proceso de beatificación de una personalidad entrañable para nuestro pueblo, caracterizado por su profunda religiosidad. En ese marco, y bajo el título de Mama Antula y el Mundo, nos honra con su presencia el señor arzobispo y canciller de las Academias de Ciencias Sociales y de Ciencias del Vaticano, Monseñor Marcelo Sánchez Orondo. Simplemente, y como directivo de las entidades organizadoras de este emotivo encuentro, deseo también agradecer a las autoridades eclesiásticas y civiles, a los familiares descendientes de Mama Antula que nos acompañan y al público en general que nos honran con su presencia en este acto. A continuación, cederé la palabra al señor obispo emérito de 9 de julio, Monseñor Martín de Elizalde, quien tendrá a su cargo la presentación del disertante. Excelencias, señores y señores, estamos hoy en esta ciudad, madre de ciudades, para tomar parte de una celebración muy importante, como es la beatificación de Mama Antula, María Antonia Paz y Figueroa, hija de esta tierra. Es así confirmada por la autoridad de la Iglesia la constante fama de santidad y la valoración y aprecio de los católicos de la Argentina por sus virtudes, mantenidos inalterablemente durante más de 2 siglos. Creemos que su intercesión y ayuda habrán de acompañarnos en el camino de nuestra existencia y que su ejemplo será modelo y estímulo para conducirnos a la santidad. Pero esta solemnidad religiosa es también la fiesta de una cultura enriquecida por la fe cristiana, aportada desde España por los primeros pobladores y que transmitieron los misioneros a los habitantes del territorio que después sería la Argentina, a partir justamente de su centro histórico, del que partió la evangelización y que contó con figuras excepcionales como San Francisco Solano. Siguieron las demás órdenes religiosas, como los padres de la Compañía de Jesús, que ofreció los primeros mártires en San Roque González de Santa Cruz y sus compañeros en el Guairá, en una gesta que se reiteraba en el Chaco y quedó grabada de manera indeleble en las misiones del Paraguay. Se conservan aquí en Santiago testimonios valiosísimos de ese pasado, del arraigo de la fe, de la síntesis de las culturas, en la arquitectura y el arte de sus iglesias, especialmente las tallas, en los restos salvados de la ciudad perdida de Esteco y en la reproducción de la Santa Síndone, conservada en Santo Domingo, pero en posesión antes de los jesuitas.
Es en este rico contexto que surge la figura y la acción de Mamá Antula, llamada a desempeñar un papel fundamental por la llamada a la conversión y la formación espiritual que se encuentran en los ejercicios de San Ignacio, difundidos por ella desde su propio lugar de laica y de testigo de la fe. Esta tarde escucharemos a Monseñor Marcelo Sánchez Orondo, pensador profundo y como pastor comprometido en el diálogo con la sociedad y la cultura odiernas, quien va a referirse a la Madre Antonia y el mundo. Nos va a hablar de un tema central para la preocupación evangelizadora de la Iglesia en su encuentro con los hombres, a quienes anuncia la buena nueva de la salvación, y por ello aprecia los signos y testimonios que haya de esa sabiduría superior sembrada por el Creador en los hombres y que preparan el camino hacia la felicidad definitiva. Monseñor Sánchez Orondo es bien conocido de todos ustedes, colaborador cercano del Santo Padre. Por sus funciones se encuentra en el corazón de muchas iniciativas importantes, justamente en el ámbito del encuentro de la Iglesia con la sociedad, sus ansias y sus dificultades. Nació en Buenos Aires en 1942, hijo del doctor Marcelo Sánchez Orondo y de Amalia Moreno Bunge. Concluidos sus estudios secundarios en el Colegio San Pablo, que fundara el padre Echeverri Boneo, ingresó en el Seminario Metropolitano de Villa Devoto y fue ordenado sacerdote el 7 de diciembre de 1968. Después de unos años de actividad parroquial, viajó a Roma para proseguir sus estudios, alcanzando el doctorado en Sagrada Teología en la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino, el tradicional instituto de formación de la Orden Dominicana, conocida por el Angelicum, y el doctorado en Filosofía en la Universidad de Perugia. Su importante tesis de doctorado en Teología, La Gracia como participación de la naturaleza divina según Santo Tomás de Aquino, y su trabajo junto al profesor Cornelio Fabro, le señalaron un camino que recorrió durante muchos años dedicado a la reflexión y a la enseñanza, carrera intelectual y evangelizadora que lo llevó a ocupar el decanato de la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad de Letrán, el renombrado Centro Académico Romano. En 1998 fue designado canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias, la prestigiosa institución fundada en 1936 por el Papa Pío XI para encauzar el encuentro de la fe con la ciencia y sus progresos, y a ello se agregó idéntica responsabilidad en la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales. Nombrado obispo titular de Vescovio, el 23 de febrero del 2001 fue ordenado por el Papa San Juan Pablo II el 19 de marzo siguiente. En estas funciones, Monseñor Sánchez Orondo ha tenido una actividad muy relevante, significativa, cerca de los pontífices y colaboró muy de cerca con el Papa San Juan Pablo II. Intervino en la redacción, dicen, de la encíclica Fides et Ratio, un documento del magisterio que constituye una referencia valiosa y oportuna en este tiempo. Con el Papa Francisco y a partir de sus funciones como canciller de ambas academias, desempeña un papel importante en distintos ámbitos para alcanzar con el mensaje cristiano a las nuevas fronteras que es misión de la Iglesia tener en cuenta. Monseñor Sánchez Orondo pertenece a una familia entroncada con la que dio origen a nuestra beata. Su presencia aquí para esta celebración nos alegra a todos. Sin duda, su palabra nos va a enseñar mucho y le agradecemos desde ya cuanto tiene para decirnos. Quiero concluir solamente con una referencia personal. El doctor Marcelo Sánchez Orondo, su padre, a quien mucho he respetado y cuya memoria conservo con gratitud, en una ocasión, cuando le dije que debía venir a Santiago del Estero, me dijo que no dejara de llamar a don Luis Alén Lescano, distinguido historiador de estas tierras. Lo hice y así nació un contacto amistoso sumamente valorado por mí, que perduró hasta su fallecimiento. No quería dejar de vincular al orador de esta noche con un testigo de la historia de esta noble provincia.
Bueno, buenas noches. Estoy muy impresionado por esta multitud y además por esta introducción de Monseñor Elizalde, que ya dio la conferencia prácticamente. Poco tengo que agregar a las cosas tan bonitas que ha dicho. Y naturalmente respecto de mí es un amigo y a los amigos siempre exageran, ¿no? Es una especie de panegírico. Yo quiero, la verdad que lo más impresionante que uno queda realmente muy... Si uno empieza a juntar circunstancias y hechos en esta beatificación. Primero de todo, el hecho que estamos con un Papa argentino. Bueno, es una cosa realmente excepcional, por lo menos excepcional, y además es la primera vez. A lo mejor tenemos otras más, pero en fin, en todo caso, esto yo lo considero una gracia. Un Papa argentino que ha ayudado mucho en esta beatificación. Yo le voy a contar alguna anécdota que no quería contar, pero puede ser interesante contarla para que nos demos cuenta de cómo ha cambiado el curso de la historia, por lo menos de la santidad, el Papa Francisco. En la época del Papa Benedicto XVI, yo lo fui a ver para ver si me ayudaba a convencer al Papa Benedicto en favor de las semillas transgénicas, pensando que un obispo importante, un cardenal de la Argentina, estaría de acuerdo con este nuevo sistema, que en la academia se estudió varias veces y es, como todas las academias del mundo, totalmente a favor. Entonces le explicaba cómo la soja argentina estaba el 70% en el mundo y cómo el maíz y esto y lo otro. No me llevó mucho el apunte y me dijo, la verdad que no sabía todas estas cifras. Alguno cuando después se lo conté dice, claro que era un jesuita, evidentemente. Pero en cambio me dijo, vos sos pariente de la madre Antula. Yo te pido que si me podés ayudar a seguir esta causa que yo tengo tanto interés. Naturalmente venía como llovido mojado porque siempre estuvo muy interesado en la causa de la madre Antula. Entonces lo fui a ver al cardenal, que es justamente el que ha venido hoy para hacer la beatificación mañana, y que es el presidente de la causa de santos, que se llama Amato, un salesiano, un profesor de teología, un teólogo. Y le digo, vengo de parte del cardenal para saber cómo está la causa de la madre Antula. Y me dice, veramente, è un fogliettino che il miracolo... No, c'è uno della commissione che non è molto d'accordo, quindi non è passato. E noi, lei sa, la mia preoccupazione è che compromettiamo la infallibilità del Papa e quindi non è che si può fare così e bisogna fare le cose. Entonces yo le digo, bueno, Eminencia, como usted sabe, hay un texto precioso de Santo Tomás que dice que el Papa tiene, porque es el Espíritu Santo que conoce la profundidad de Dios, y que el Papa tiene una inspiración directa del Espíritu Santo cuando decide sobre los santos y otras cosas. Pero especialmente el texto dice cuando decide si una persona es santa y está en el cielo. Y lo otro es preparatorio, sirve y no sirve, porque naturalmente San Pablo dice que uno puede mover montañas sin no tener la caridad, que es la santidad. Entonces me dice, sí, está bien, pero los procesos hay que hacerlo bien. Bueno, naturalmente yo le escribí todo eso al cardenal Bergoglio, que le gustó mucho mi carta porque se la leyó a los obispos auxiliares y me la agradeció. Y ahora él utiliza mucho el texto de Santo Tomás, porque está haciendo varios santos que él conoce muy de adentro, especialmente los jesuitas. De modo que
después mi familia dice, ahora que tenemos un papa argentino, te ocuparás un poco más. Yo me di cuenta que no era necesario, porque teniendo un papa que era amigo de la madre Antula, iba a venir rápida la beatificación. Y esperemos que también venga la canonización. Es decir, el papa tiene ese instinto del Espíritu Santo, y por eso yo considero que es realmente una gracia tener el Papa Francisco, y es el Papa, por supuesto, ante todo es el Espíritu Santo y es Dios, pero también tenemos que agradecerle particularmente al Papa Francisco si ahora se hace esta beatificación. Y en un año, por eso digo las coordinadas son muy importantes, en un año de la misericordia, en un año que además, viendo, ustedes lo verán también de aquí, pero viéndolo desde Roma, realmente es un año que se han producido tantas gracias, tantas conversiones, tanta gente que vuelve, tanta gente que quiere volver a empezar, tantos pueblos que quieren volver a empezar. Y en este año de la misericordia que celebramos también el 200 centenario de la independencia del Congreso de Tucumán, en donde en el documento de la Conferencia Episcopal, que me regaló ahora viniendo el cardenal Poli, que está aquí y que viene a homenajear a la Santa, en la parte final se habla justamente de la Madre Antula y se dice que no es sino una coincidencia de la providencia que en este año del Papa Francisco, del tercer año y de la misericordia de Dios, dos personas, es providencial que en este año del Bicentenario, dos hijos de nuestra tierra, la venerable María Antonia de la Paz y Figueroa, 1730-1799, y el beato José Gabriel del Rosario Brochero, 1840-1914, serán proclamados por la Iglesia beata y santo respectivamente. Y aquí el documento del Episcopado hace una síntesis de la Madre Antula, llamada cariñosamente Madre Antula por los más humildes. Desde su juventud se formó en la espiritualidad de San Ignacio de Loyola. Cuando fueron expulsados los padres jesuitas, esta mujer fuerte y virtuosa no dudó en largarse en los caminos con el propósito de divulgar los ejercicios espirituales y la influencia que tuvo en la colonia. Yo diría, estamos viviendo un momento mágico espiritual, un momento mágico con un Papa argentino con toda la fuerza del sur que realmente produce una revolución, donde el otro día, celebrando el pueblo armenio, rezaba un rabino, rezaba un musulmán y rezaba un obispo de la iglesia maronita, y yo también, juntos, cada uno, nosotros rezamos el Padre Nuestro. Y además se comprometían todos en defender la dignidad del hombre, del ser humano, del hombre y la mujer, y la libertad de cada uno ante estas formas extremas de la globalización de la indiferencia. Bueno, eso no pasa. Yo me acuerdo que cuando eligieron al cardenal Willebrand para el ecumenismo, algunos decían, bueno, pero ¿qué puede saber? Viene de un país tan lejos de los problemas de Europa. Y resulta que cuando le eligen al Papa, uno que viene del fin del mundo, uno podría decir, bueno, pero ¿qué sabe de todas estas cosas europeas? Y es al revés, justo porque sabe poco, mira más al futuro y mira más a lo que hay que hacer a la luz del Evangelio, a la luz de las beatitudes, a la luz del último de nuestros hermanos, como lo dijo en Río, hagan lío a los argentinos a partir de las beatitudes, a partir del Evangelio, del discurso de la montaña, que es precioso y que realmente es el nuevo mensaje de Cristo, como lo dice San Agustín, como lo dice Santo Tomás de Aquino, así como de Moisés, son los mandamientos de Cristo, son las bienaventuranzas, el sermón de la montaña en su conjunto, que
por lo demás, leyendo las cartas de esta gran santa, María Antonia, ella cita a San Pablo y cita el Evangelio de San Mateo. Es interesantísimo estudiar en estas 70 cartas cuáles son los textos fundamentales que la movieron a la santidad y que comunicaban a los otros. Bueno, es San Pablo, es San Pablo y es el Evangelio particularmente este Evangelio. Por eso uno entiende poco a poco esta afinidad profunda que había entre el cardenal Bergoglio, que promovía esta causa, y la santa. Naturalmente, como ustedes saben, y ya lo anticipó, y todos ustedes saben muchísimo de la Madre Antula por tradición, así que a mí me da un poco de vergüenza hablarles a ustedes, pero la Madre empezó aquí en Santiago justamente a ser discípula de los padres jesuitas, y los padres jesuitas tenían una organización femenina que llamaban las Beatas, y allí ella estuvo 4 o 5 años trabajando con este grupo, que eran lo que hoy decimos laicas consagradas, que están en el Código Canónico, reconocidas. Entonces, no, en el Código Canónico no estaban, pero estaban en la realidad, que eran laicas que se ocupaban justamente de un servicio a los más excluidos, a los más necesitados, a los hermanos más carenciados, y que lo hacían con ese espíritu maravilloso de San Ignacio para la mayor gloria de Dios y para el bien de los hermanos, creando un clima de fraternidad, de solidaridad, de caridad cristiana. Y claro, de repente esa orden jesuita desaparece por mandato del Papa, desaparece, y ella se ve qué hacer. Y allí, sin duda con una inspiración divina, entiende que eso no podía faltar y empieza a predicar de vuelta a los retiros espirituales. Dice que hizo 70 tandas de retiros espirituales acá en Santiago. La verdad es que hay pocos datos, y una de las cosas que hay que hacer, aprovechando la beatificación, es hacer un estudio profundo. Hay muchos estudios, pero un estudio de carácter científico, riguroso, tratando de encontrar todos los documentos posibles. ¿Qué cosa hizo esos años? ¿Cómo empezó su ejercicio? Se sabe, y está prácticamente en todos los libros, pero no hay mayores datos para poder fundar exactamente la cifra de todo eso. Lo cierto es que empieza a hacer ejercicios espirituales, se apoya en los franciscanos, se apoya también en los dominicos, se apoya en esa tradición importantísima que habló Monseñor Elizalde, de esta gran tradición de este centro de Santiago que ha sido propulsor de la cristianización, de la evangelización, con estas órdenes religiosas tan importantes. Y aquí vuelvo a otra anécdota, y les cuento anécdotas porque es realmente lo que uno ha vivido en experiencia. Como la importancia que tuvieron estas órdenes religiosas. Yo me acuerdo que estaba en el monasterio de Monte Athos y discutía con los monjes de Monte Athos, antes era obispo, si no, no me hubiera dejado ir, como no lo dejaron a Cardenal Poletti, que ese año que también quería ir. Y en el monasterio de Monte Athos, naturalmente, me decían, bueno, vos venís de la iglesia, discutieron un poco con los monjes, un poco en griego, un poco en inglés, una cosa así, pero nos entendíamos. Ellos me decían, bueno, vos venís de una iglesia papista, donde el derecho canónico cuenta más que ninguna otra cosa, donde no es la Eucaristía, sino que es el Papa el centro de todo, juridicista, que tiene el derecho romano, y después racionalista, todas estas cosas. Y yo le digo, gracias a Dios que vengo de esa iglesia, porque si no hubiera sido por los que nos evangelizaron, que venían del Papa, los jesuitas, los franciscanos y los dominicos, yo no tendría fe. Y ustedes,
en definitiva no consiguieron más que tener un poco las iglesias de Pablo, pero no hicieron ninguna gran misión. Yo le decía esto, ¿no? Y todo esto se lo conté una vez a Juan Pablo II. Hablando de filosofía, por un tiempo, casi todas las semanas iba a hablar con Juan Pablo II, San Juan Pablo, y me dice, los argumentos son muy lindos, pero no es verdad, porque ellos evangelizaron con Cirilo y Metodio el mundo eslavo. Eso me he olvidado que ellos sabían evangeliar. Pero lo cierto es que también evangelizaron los jesuitas y los franciscanos, y particularmente los dominicos, pero los jesuitas tenían una particularidad, y eso también lo vemos en el Papa, una particularidad que no solo evangelizaban enseñando la teoría como los dominicos con Santo Tomás, o como los franciscanos dando una vida de testimonio maravillosa de comunidad, de fraternidad, de pobreza, sino que daban una estructura socioeconómica potentísima que desafiaba con un sistema donde estaba la propiedad privada y donde Hegel, en la historia de la filosofía mundial, alaba más que todo lo que hicieron los jesuitas en el sur. Y dice, eran tan concretos en su estructura socioeconómica que producía más que el Imperio Español, que naturalmente con la burocracia se perdía, y además sin esclavos, y más que el Imperio Portugués. Por eso, en definitiva, los españoles y los portugueses aprovecharon un papa débil y se cargaron con la compañía. Bueno, digo, esto fue importantísimo, y esa pérdida fue una pérdida terrible para América, una pérdida terrible para América Latina, y por eso la misión, sin duda, sobrenatural de la Madre era concentrarse en ese gran método de los ejercicios que inventa San Ignacio. Y debo decir que tan marcado tienen ese método los jesuitas que el Papa Francisco lo primero que ha hecho es obligarnos a toda la curia a hacer el retiro espiritual con él. Así que no se escapa. Y ya lo había empezado a hacer Pío XI, por consejo de los jesuitas. Pero con Pío XI se hacía retiro espiritual en el sentido que se iba a la mañana a escuchar a un predicador, pero cada uno vivía en su casa y el resto del día se trabajaba en el oficio. No, el Papa Francisco nos lleva afuera a uno de los castelli y allí estamos una semana haciendo retiro espiritual con el Papa, celebrando la misa juntos y siguiendo el ejemplo del Papa que realmente reza en una forma extraordinaria. Por eso quiero decir, estos retiros espirituales, que esta hermana laica, porque tenía consagración privada, todavía no había fundado ninguna orden religiosa, no pertenecía a ninguna orden religiosa, se pasó predicando, empezando por Santiago, y luego a Jujuy, y luego a Córdoba, y luego finalmente a Buenos Aires. ¿Quién sabe qué camino hizo para llegar a Buenos Aires? Yo estuve hace poco en Villa María y dije, ¿hay algún rastro de que pasó por acá? No, todavía no estaba fundada la ciudad de Villa María, así que no podía haber pasado por acá. Bueno, ¿quién sabe por dónde pasó? Dice que sufrió 2 accidentes importantes, ella cuenta, y que tuvo curaciones milagrosas, sin la intervención de ninguno. Evidentemente se fue convirtiendo en un fenómeno sobrenatural impresionante, que mandó Dios, ya que le habían sacado los jesuitas, la manda a esta mujer para que haga un trabajo que posiblemente los jesuitas no podían hacer, porque tenía esa delicadeza femenina que entra donde no entran los varones. Y de hecho, como todos saben, cuando llegó al virreinato, se opuso ante todo el obispo, porque le parecía que era una mujer un poco desarreglada, y los primeros años tuvo oposición. Pero poco a poco se dio cuenta que tenía algo extraordinario, de sobrenatural. Y entonces ella lo conquistó al obispo. Y el obispo, al final, la recomendaba.
manda una carta a Roma diciendo todo lo que estaba haciendo esta mujer en América Latina y cómo ella había suplido en alguna medida a los jesuitas. Y estaba tan entusiasmado finalmente con esta mujer que para entrar al seminario les hacía hacer retiro espiritual a los seminaristas. Y si ella no daba la aprobación, no entraban al seminario. Bueno, imagínense la influencia que tenía esta mujer sobre el obispo. Y lo mismo pasó con el virrey. Al principio se opuso y poco a poco fue siendo conquistado por ella. No se sabe cuántas tandas de ejercicios espirituales hizo en Buenos Aires, no hay mucha información, pero se sabe que estuvo 20 años y allí fundó las hermanas que hoy tienen la casa de ejercicios y tienen otras cosas, y también la iglesia de San Cayetano, que como ustedes saben era la devoción de ella. Y así la iglesia de Cayetano se ha convertido en uno de los centros más importantes de Buenos Aires, de gracias. No últimamente ha sido esa manifestación donde ha estado el cardenal de Buenos Aires, juntando todos los problemas sociales y tratando de escuchar a una manifestación pacífica que sigue esa tradición. Yo creo que ella después, allí en ese momento, tiene una visión también muy evangélica y muy parecida a la visión del Papa Francisco, es decir, ocuparse de los excluidos, ocuparse de la prostitución. Se ocupa particularmente de las prostitutas. Bueno, las convierte. El Papa nos ha encomendado a nosotros, a la Academia de Ciencias Sociales, que nos ocupemos de las nuevas formas de esclavitud, entre ellas que nos ocupemos del trabajo forzado y que nos ocupemos de la prostitución. Y el Papa, siguiendo al Papa Benedicto, declara con un coraje enorme, digo siguiendo al Papa Benedicto porque el Papa Benedicto lo dijo esto en un documento que todos pueden leer cuando lo recibe en el último año del pontificado al embajador alemán. Le dice: Alemania muy linda, yo acabo de venir de Alemania, muchas gracias por todo lo que nos da el gobierno, pero estoy escandalizado de la pornografía de Internet y escandalizado del significado de la prostitución, que es una diferencia, una discriminación tal entre el hombre y la mujer que no puede ser sostenida por la antropología moderna ni por la antropología cristiana. Y por eso considero que es un grave crimen contra la humanidad. Esta fórmula es de Papa Benedicto y la repite el Papa Francisco. Recientemente, cuando estuvo en nuestro summit de todos los jueces, que vinieron también los jueces que se ocupan de estos temas, vinieron los argentinos abundantemente, pero vinieron los más importantes americanos, vinieron los ingleses, vinieron los alemanes, el Papa repitió que por trabajo forzado, prostitución, no la prostitución minoril, no la prostitución de trabajo sexual o otra forma, no, la prostitución sí, como tal, es un grave crimen contra la humanidad. Bueno, la madre Antula se ocupaba de este crimen. Todavía no le llamaban crimen contra la humanidad, pero se ocupaba de este drama. La mayor parte de estas niñas, como había visto a Madre Antula, y lo dicen en algunas de sus cartas, son extraordinarias, mujeres extraordinarias que han sido traicionadas en el amor que ellas quieren dar, porque la mayor parte la llevan los novios, la llevan los maridos, la lleva la familia, las traicionan en el amor. Por eso es realmente dramático, y esto lo entiende Madre Antula, lo entiende hoy también el Papa Benedicto, lo entiende el Papa Francisco. Bueno, ella recoge esta forma de exclusión, ella da una solución también a los enfermos y funda la Casa de Ejercicios. Yo no sé, los que somos de Buenos Aires, yo por de pronto he hecho muchas veces retiros espirituales en la Casa de Ejercicios y he madurado las cosas más lindas de mi vida en esa Casa de Ejercicios maravillosa que les recomiendo a todos visitar. Desgraciadamente las hermanas vendieron un pedazo, yo no lo hubiera hecho.
el pedazo queda sobre la 9 de julio, pero queda la parte principal, y allí hay muchos recuerdos de la Madre Antula que pueden ustedes ver, y por ejemplo está el Cristo Nazareno al cual ella tenía una gran devoción. Bueno, ¿qué otra cosa se puede decir de esta mujer extraordinaria? Yo creo que, y les recomiendo que lean las cartas, tiene unas 70 cartas que una más bella que otra impresiona en estas cartas. Impresiona cómo poco a poco y cada vez más confía en la providencia divina. Es una mujer que cree en la providencia. Ustedes tienen que pensar que habiendo el Papa clausurado la orden de los jesuitas, todo lo que era hablar de los jesuitas y tratar de reproducir lo que ellos hacían estaba mal considerado en ese momento, estaba mal considerado por el obispo, era un poco meterse contra el Papa, estaba mal considerado naturalmente por el virrey, y que fueron ellos un poco los que movieron eso, y sin embargo ella se conquista al obispo, se conquista al virrey, y se lo conquista por la santidad. Y en ningún momento critica la orden del Papa, en ningún momento. Pero sí mantiene contacto con todos los jesuitas rusos. Le traducen las cartas en alemán, en ruso, ya entonces. Y los alienta. Bueno, a los jesuitas rusos no les dice ni que sigan ni que no sigan, pero naturalmente los alienta. Y a los otros los alienta esperando que un día las cosas iban a cambiar. Ella no vio el cambio, pero lo intuyó. Y aquí es muy lindo lo que dijo el Papa Francisco de lo que pasó. Cuando él tiene que hablar a propósito de un centenario de la restauración de la compañía, va a los jesuitas y le dice, el superior de entonces no quiso negociar con el Papa. El Papa le dijo que suspenda la compañía y la suspendieron. Porque podían empezar a decir, no, bueno, suspendemos esto, suspendemos el otro, y empezaba la negociación. No, el superior tenía plena conciencia que en ese momento era de Dios suspender la compañía, pero estaba seguro que la compañía en un momento sería de vuelta restaurada, como pasó. Y el Papa dice, no se quebró, no se quebró, confió en la providencia. Esa confianza profunda en la providencia la vemos en la Madre. Tiene esas virtudes extraordinarias, tiene esa gentileza, que por lo visto acá en Santiago es bastante común, que en Buenos Aires cada vez menos, pero tiene esa gracia extraordinaria. Yo creo que tiene todo esto, ya llegando a la conclusión, porque los otros datos los pueden encontrar en cualquier libro, incluso hay una ficha muy bien hecha en Internet. Si ustedes buscan la Madre Antonia de la Paz y Figueroa, encuentran en la enciclopedia, ya llegó hasta la enciclopedia de Wikipedia, toda la vida de la Madre, y hay 2 páginas con toda la biografía que se las recomiendo para que vean la ficha concreta de la Santa. Bueno, yo creo que si vemos las cosas, si solo observamos lo que pasa, no podemos dejar de reconocer que hay un fenómeno sobrenatural muy grande en la vida de la Madre y que ese fenómeno sobrenatural ahora parece que esos efectos se estuvieran dando, con un Papa que está cambiando el curso de la historia, con un Papa que está centrando en el Evangelio la Iglesia. Cuando nosotros estábamos en el seminario se hacía una oración que inventó Juan XXIII, San Juan XXIII, para pedir por el concilio que renovara la Iglesia y que le quitara todas las manchas y los pliegos que la historia le había puesto que no tienen nada que ver con el Evangelio. Muy bien, eso se hizo en parte del concilio, pero eso lo está haciendo este Papa. Al Papa lo pueden criticar, pero no lo pueden criticar porque le interesa el dinero o porque tiene mujeres o porque no. Lo pueden criticar
porque sigue lo que leemos todos los días en el Evangelio. Lo pueden criticar porque sigue lo que leemos todos los días en el breviario, porque quiere poner al centro del Evangelio las bienaventuranzas, porque quiere poner al centro del Evangelio los más necesitados. Y esto es lo que tiene en común con la Madre Antula. Yo creo que realmente lo que corresponde hacer en este acto, más que conocer detalles, es, como dice San Ignacio mismo al inicio del retiro espiritual, es valorar lo que significa, valorarlo en profundidad. Y lo que significa es que Dios nos está llenando de gracias, especialmente la Argentina, que ahora también tiene un momento para recomenzar, y tiene que recomenzar con, como dice en este documento del Bicentenario, con los propósitos de esos hombres que vislumbraron el país nuestro, con fraternidad, con libertad, como una república que buscara el bien común de todos. Y quiero terminar agregando una cosa: la prueba fundamental de que la revolución, lo que hoy se llama el proceso de la decolonización, no fue masónico, sino cristiano, humano y cristiano profundamente, es la Madre Antula, porque es ella que, con la simplicidad de la gracia de Dios, logró crear una comunidad, cristiana, una fraternidad, una conciencia prenacional, digamos, que ella murió en 1799, en 1810 fueron las invasiones inglesas. Por 2 veces los criollos rechazaron los ingleses, porque España estaba en manos de Napoleón y el vicerrey hacía poco. Esos eran los discípulos de la Madre Antula. Hubo 14 sacerdotes en el Congreso Tucumán, lo dice también este documento del Bicentenario, y yo me he hecho escribir el nombre de todos ellos. Todos ellos tenían contacto prácticamente con la Madre Antula. Cayetano Rodríguez. Desgraciadamente el documento no pone los nombres de los obispos por delicadeza. Manuel Acevedo, José Colombres, Mariano Sánchez de Loira, José Pacheco de Melo, Pedro Carlos Barro, Justo Santamaría de Oro, Pedro León Gallo, Pedro Uriarte, Pedro Arauz, José Tames, Miguel de Corro. 15 años después de la muerte de esta mujer extraordinaria. ¿Hay o no hay contacto? Desgraciadamente no tenemos tantos documentos, pero sabemos, con ellos Saavedra, por otra parte, sabemos que administraba en el último tiempo. Sabemos que todos ellos habían sido tocados por esta mujer extraordinaria. Sabíamos que todos ellos habían sido tocados de alguna manera por el Espíritu Santo, como dice aquí el documento del Bicentenario. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Profundizar en el Evangelio, profundizar en la bienaventuranza, profundizar en el Sermón de la Montaña, profundizar en las cartas de San Pablo, que la cita abundantemente, profundizar en ese humanismo que viene de la gracia de Cristo. A eso estamos llamados. Ese es el mensaje de la Madre Antula hoy, eso es lo que tenemos que seguir. Si queremos ser patria, si queremos ser casa común, si queremos realmente renacer, y están dadas todas las condiciones para eso, el sur hoy tiene la antorcha mágica para todo el mundo, en gran parte gracias al Papa Francisco y gracias a estos santos. Gracias.